falta todavía. Ah, ok. Sí. Bueno, ok. El proyector. Ahí está, ahí agarró. Ahí agarró. ¿Sí? ¿No agarró? No. Bueno. Ahí sí. Bueno, listo. Bueno, muy bien. Sí, sí, sí. Te cambia el eje. Bueno, falta Carlos y falta Hugo. Empezamos. Bueno, entonces, en todos estos días hubo una palabra que, si bien la dijimos y aludimos a ella, no desarrollamos demasiadas precisiones sobre qué alcance tiene, qué significa. Me refiero a la idea de timbre. Hablamos de la idea de extensión del campo del timbre y de los límites y posibilidades de un instrumento. También hablamos del timbre armónico y también hablamos de las cualidades de los objetos musicales. Entonces yo querría recapitular un poquito y pensar en todas las cosas que dijimos acerca del timbre, porque son muchas muy variadas y a veces, dado, insisto, que justamente no tenemos la teoría tonal que nos permite pensar en modular o nos permite una cantidad de articulaciones así en la sintaxis que permiten producir música con una relativa facilidad, necesitamos tener una teoría muy fuerte de referencia, sea cual fuere, para poder producir en el marco de ese cuadro teórico. Es decir, que no es... o sea, podría ser que alguien diga, bueno, yo no pienso, compongo, ¿no? Como una especie de humorada. Exactamente, exactamente. Y no me molesten con teorías, pero bueno, como decía la otra vez, la posibilidad de generar un campo, de producir un campo con de cierta homogeneidad o una taxonomía, es decir, existen este tipo de objetos, existen este tipo de posibilidades, etcétera, etcétera, nos ayuda a situarnos. Es decir, que una de las cosas que me parece muy importante es superar ese estado que tuvo la música por computadoras durante un tiempo, no sé si sigue o no, espero que no, que tiene que ver con que en un momento la teoría de la música por computadoras eran los manuales. Y de lo que se hablaba en un congreso de música por computadoras era de programación. Quiere decir que es algo así como si en el barroco se hubieran juntado un montón de compositores a discutir sobre las características del clavecín y ni una jota sobre la fuga, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, discutamos sobre todo lo que tiene que ver con la tecnología, pero no sobre el arte.
Y esto es una cosa bastante normal, es decir, si uno toma como referencia un congreso de música por computadoras, el rol de la estética, el lugar de la estética y de la teoría composicional, si bien fue variando durante los años, no es el más importante, probablemente porque el nivel de producción de novedades y de realidades nuevas es extremadamente alto. Pero mismo siendo extremadamente alto la cantidad de cosas que se van descubriendo, inventando y creando en cada momento a nivel de programación, de interfaces, etcétera, etcétera, es verdad que es necesario poner en algún tipo de perspectiva las posibilidades que se le ofrecen al compositor, partiendo de la base de que ese compositor puede ser que sea un experto en tecnología y puede ser que no. Obviamente, algo creemos todos, los que estamos acá, que algunas herramientas debe manejar, ¿no es así? En eso estamos todos de acuerdo. Ahora, de que se convierta en alguien que solamente puede programar, hay una distancia enorme. Y muchas de las cosas que pasaban en los años 90, yo tuve la posibilidad de estar en Stanford, de estar en conciertos, de conversar con la gente, era justamente que la teoría era producir un modelo de síntesis nuevo, etc. Es decir, abordar la realidad musical desde algún punto de vista informático no abordado hasta entonces. Bueno, a mí ese punto de vista me parece que tiene bastantes problemas. Entonces, el contrapeso es pensar en términos de la noción de timbre. La idea de hoy es hablar de algunas técnicas que tienen que ver con el espectralismo, de análisis y síntesis del sonido. Pero justamente quería poner este cuadro antes. Y entonces, por favor, Michael. Pero eso no se debe al hecho de que a esta parte, digamos, se ha dado más importancia al proceso más que al resultado, al objeto. Absolutamente, absolutamente. Al proceso, digamos, compositivo y por ello es que se intenta crear nuevas técnicas más que pensar en el sonido mismo. Absolutamente. Creo que ese es el punto en que justamente necesitamos hacer hincapié como para tratar de, bueno, nada, de aportar algo. No sé si se puede revertir, ¿no? Pero sí hacer un contrapeso en todo caso. Y sí, absolutamente. Entonces, voy a esa idea de timbre en general. Entonces, fíjense que lo usamos en varios niveles distintos. Hago un poquito de recapitulación sobre eso. Uno, hablamos del timbre de un objeto sonoro. Por ejemplo, decimos la guitarra, cuando la tocamos cerca del ponticello, tiene un timbre metálico. El timbre de la voz de Susana es nasal. Eso es más o menos la misma cosa, es decir, nos estamos refiriendo a una cualidad, pero cuando pasamos del timbre del mi tocado en cerca del ponticello a el timbre de Susana, inconscientemente pensamos que es lo mismo, pero si nos detenemos, ahí estamos hablando de Susana y no de ese objeto que sale tocando, quiere decir que pasamos a otro nivel de la cuestión.
O podemos decir el timbre del fagot es exactamente, es decir, que hablamos de la fuente. Es decir, que tenemos un nivel del objeto, un nivel de la fuente. A veces ese nivel de la fuente es extremadamente raro porque se disocia totalmente de la señal acústica. Por ejemplo, podemos reconocer un saxo tocando en una cancha de básquet. Quiere decir que si el saxo fuera ese famoso personaje Wall-E, podríamos decir Wall-E está en la cancha de básquet tranquilamente. Si reconocemos la Gestalt, saxo en diferentes situaciones, a veces bastante insólitas, porque de esa señal no queda nada. A veces, ¿no? Este famoso ejemplo que todos habrán, bueno, en realidad todos no, porque el ejemplo se hace mucho en argentino, decir, bueno, la voz de Gardel pasada por esos discos, que eran una cosa así, hace que la cualidad espectral de esa señal se pierda totalmente y todos reconocemos la voz de Gardel. Había un famoso guitarrista, ahora no recuerdo quién era, que en un reportaje decía que él tenía una guitarra de granito, que la podía, o sea, si escuchaba un disco de él tocando con esa guitarra, pasado por un parlante así, ¿no?, de las viejas Spica, él podía reconocer su guitarra, entre miles, ¿no? Y entonces, ahí es como la idea de que digamos, el timbre puede ahí desidentificarse de la señal del espectro, porque finalmente, pasado por esos filtros, no queda nada. Entonces, ¿qué queda? Bueno, un modo de comportamiento, ¿no? Un modo de comportamiento que mismo filtrado, deformado. Entonces, no, el objeto, la fuente, y uno podría decir que otra tercera idea, que hay como una especie de modo de comportamiento que identificamos a una fuente mismo a pesar de una transformación espectral, una quita de información espeluznante, etcétera, etcétera. Bueno, cuarta cosa, que es más abstracta, resulta que nos ponen, no sé, para los fanáticos de los Beatles, nos ponen 2 segundos, no, 1 segundo de cualquier canción y sabemos qué canción es y rápidamente decimos, Beatles, imitadores los Beatles. ¿Y cuánto tarda eso? ¿No? Bueno, quiere decir que ahí se confunde el timbre con el estilo, es decir, salud, todos los objetos producidos por un mismo emisor, ya no es la fuente, sino el reconocimiento del emisor. Ponemos, este es Glenn Gould, este es Bill Evans, etcétera, etcétera. Bueno, y ese es un tema interesante porque todos los jazzeros dicen que lo que tienen que conseguir un músico de jazz es tener un sonido. No dicen que tienen que tocar más notas por segundo, sino tener un sonido. Sí. Tan interesante como es lo que estás diciendo ahora, sin embargo creo que nos alejamos de la definición, porque todo lo que estás diciendo y lo que yo también digo y todos siempre estamos diciendo son palabras que son tan ambiguas respecto del timbre. Quizá el timbre en sí mismo es una categoría tan compleja que resiste la reducción. Absolutamente. Y bueno, no sé si eso... Sí, digamos que había sí, absolutamente, pensaba en esa frase de Cortázar que dice, comprender multiplica. Y creo que es eso, ¿no? O sea, claro, cuando abordamos el asunto y nos encontramos que hay muchas más cosas. Y bueno, es así, pero es más interesante, me parece, esta situación de confusión o de muchas cosas que dar por sentado que existe un timbre y punto, ya está, y está, ¿no? El timbre,
etcétera, la altura y todo eso. El timbre es la cualidad que distingue un clarinete de una flauta tocando la misma nota, ¿no? Sería reducirlo ya, pero bueno, ahí no tenemos nada. Entonces, sí. ¿Sí? ¿No? Diga. Ya, ese es en el campo instrumental. Ahí Claro, digo en chiste, en chiste. Totalmente de acuerdo. Trabajando con sinusoidales, he empezado a crear un banco de sonidos, que es la cosa más antipática que existe, Sí. pero voy a ver hasta dónde progreso con eso. Entonces, ¿qué hago? Selecciono unas frecuencias de 45 a 90 Hz y con esas frecuencias trabajo ciertos niveles de armonicidad, digamos de 0.1 a 0.5 y de índice de modulación de 1 a 10. Y estoy haciendo todas las combinaciones posibles en esos márgenes. Y obviamente se obtienen timbres muy diferentes en esos márgenes. Entonces estoy categorizando uno por otro y tú claramente puedes ver, quiero un timbre cuya armonicidad sea 0.5, el otro 0.5 y el otro la frecuencia, y ahí tienes el banco de sonido. Stockhausen mencionó de que así como hay una escala de colores creada por no sé quién, creo que termina en Holt su apellido, hay una escala de colores que los pintores estudian y me parece, si alguien sabe eso, a los músicos nos falta una escala de timbres, escala de sonidos. Exacto, de eso quería hablar. Sí. Y no, exactamente, está muy bien, está muy bien. Estamos en el mismo... Entonces quiero recapitular, ¿no? Timbre del objeto. 2. Timbre acá de la fuente. 3. Timbre del emisor. Este es distinto, ¿no es así? Reconozco... bueno, en el caso de la voz humana, el timbre de la fuente y el timbre del emisor son identificables. Pero en el caso de decir, este tipo que toca es indudablemente George Harrison, bueno, o lo que hacen muchos fanáticos de los Beatles, es decir, ese es Lennon, este es McCartney, etcétera, etcétera, en el medio de un coro distinguir, bueno, eso tiene que ver entonces con el emisor. 4. Ahora voy a ir un paso más adelante. Este es más discutible, más complejo. ¿Por qué? Porque acá vamos a hablar de una fuente virtual. La fuente virtual. Sí, Daniel, ¿ibas a decir algo? No. Bueno, hago una cita muy culta. En el tercer acto de Tristán e Isolda hay un solo de corno inglés que es extremadamente famoso y muy comentado durante la historia, ¿no? Y hay algo muy gracioso que es un semiólogo que se dedicó a investigar todo lo que fue dicho sobre ese solo de corno. Y todos los análisis, es muy divertido, dicen cosas muy distintas, no solo de la forma, sino de qué significa dramáticamente. Entonces, hay una especie de cuadro comparativo en donde recopila todo lo que se dijo. Y dice, bueno, ¿quién es? Y bueno, es un amante que espera a su amada. Es un pastor desconsolado, melancólico, que espera la llegada de un barco. Es un amante que espera la llegada, de su amada en el barco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué toca? Un chalumeau. ¿Pero cómo? Si hay un solo de corno inglés, pero toca un chalumeau. Es el triste aire de los pastores. Está cantando. Toca una flauta. Es decir, que nadie está atendiendo, están sordos que hay un corno inglés, o hay una metáfora, que quiere decir que ese sonido evoca otro sonido de la misma manera que a veces, ¿no? Tocamos, cuando yo estudiaba piano, mi profesora me decía que un ataque era así como, ahora atacan los cornos y tiene que tener un cierto ña, y entonces tiene que ser suave y atacar, mezzopiano y tal, lejano, tal, y es un piano,
O sea, es el martillo que tiene una serie de posiciones por las cuales no se pueden modificar, pero sí nuestro pensamiento se puede modificar, ¿no es así? Y quiere decir que ahí ese sonido está en lugar de otro, que es metafórico. ¿Está bien? Y entonces, y ahí podríamos acordar que también ocurre mucho de eso en el cine, es decir, que se crea una fuente virtual. Es decir, parece que es una cosa, como dijimos la otra vez, pero es otra. Hay un famoso artículo de Theodor Reik, un psicoanalista, que habla sobre el shofar, sobre el instrumento judío ritual. Y es muy interesante porque el tipo empieza analizando y parte de un lugar que es el sonido del lamento, que en realidad es un cuerno de un animal que representa a otro animal. Es el cuerno de un carnero, pero que representa a un toro. ¿Por qué? Porque el toro representa al padre, pero es un toro moribundo, porque está en lugar de ese padre moribundo que fue sacado por la horda primitiva, pero en realidad termina diciendo que el shofar es la voz de Dios, por lo cual empezó por un carnero, por un toro, por el padre y terminó por Dios. Es decir, ilustra muy bien ese concepto de Michel Gion, que el timbre es una noción cohete, es decir, como una serie de cápsulas metidas adentro de otras y en donde justamente podemos pasar de todos estos niveles, es decir, podría que todo esto sean círculos concéntricos. Y entonces tenemos un objeto que pertenece a una fuente, que pertenece a un emisor y que puede también simular una fuente virtual. O sea, por ejemplo, la idea de que una obra es un solo sonido, es un poco la idea de que ese es un objeto creado por una fuente virtual en donde de alguna manera aparece una idea de misterio, ¿no? O sea, ¿quién habla? ¿Quién dice eso? ¿No? Es decir, ahí es la parte misteriosa de la música, y es lo que más interesante. Perdón. Córtenlo. Bueno, muy bien. Vamos a silenciar. Sí. ¿Se puede tomar como un parámetro del timbre el entorno donde es emitido ese...? Muy interesante. Muy interesante. La localización podría ser, me gusta mucho, la verdad me parece un aporte. Vamos a ponerlo. Podemos poner... ¿Eso no estaría en la parte 2 de la fuente? Sí, pero viste que podemos tener una fuente ubicada en diversas partes, ¿no? Como pasa, viste, en un estudio de grabación, que creas una localización virtual de un sonido, pero me parece un aporte, totalmente, sí. Con respecto a eso, justamente Arturo Parra, que usted lo conoce muy bien, tenía una anécdota, y es que nosotros no somos para nada conscientes de nuestro entorno a nivel tímbrico. Y él nos hizo una vez un experimento de sacar las llaves de cada uno, cerrar los ojos, y él las cogía una y identifique cuál es la suya, ¿no? Él lo podía hacer porque él estaba muy atento todo el tiempo al entorno tímbrico que lo rodeaba. Y decía que el cerebro humano, perfectamente, así como escucha un ritmo sencillo, lo puede transcribir, o una altura, que uno estaría en la capacidad de reconocer su propio entorno desde lo tímbrico. Interesante. Pero, pues, es llegar a ese nivel de abstracción que uno no lo tiene, ¿no? Pero se podría lograr. O de atención más que de abstracción. De ¿no? atención, de acuerdo. De atención, sí. Bueno, muy bien, de eso me parece que... por eso a mí me parece que es interesante pensar estas posibilidades y lo que decís me parece muy interesante de Arturo. Creo que obviamente componer es crear obras y todo eso,
pero la producción de obras yo no creo que sea lineal. Quiero decir, me parece que hay un montón de producción intelectual que puede ser un músico, del cual luego puede derivar una cantidad de músicas. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel teórico como producción. Creo que muchas veces cuando producimos teoría, aunque no nos demos cuenta, aunque sea una teoría ad hoc, luego producimos obras. Es decir, producimos obras cuando entendemos, ¿no? Es muy difícil si no. Quiere decir que, bueno, ahora me pongo a hacer una nueva obra. Digo, sin ninguna idea. Yo creo que justamente ayer se escucharon un montón de ideas, por eso me pareció muy interesante, muy valorable el encuentro, ¿no? Bueno, y todos los días, ¿no? Se escucharon ideas. Y entonces, probablemente, lo que ocurra es que ustedes sigan produciendo música, siendo cada vez más y más conscientes del cuadro teórico en el que están trabajando y de sus intenciones, porque a veces no las sabemos del todo, exploramos un poco así, digamos, como si entráramos en un cuarto oscuro, y probablemente también nuestras intenciones cambien con el tiempo. Bueno, yo creo que lo tímbrico tiene que ver con eso, justamente, con ese lugar desde donde hablamos y con el lugar en donde estamos. Es decir, que finalmente es casi pensar en términos de que la composición, desde mi punto de vista, es como la construcción de una voz. Es decir, la construcción de una identidad, pero que no es una identidad construida de manera como un logo o como hacen los publicistas, machacando la repetición de algo hasta el hartazgo, sino es justamente a partir de el hacer, el escuchar, el hacer, el escuchar, la dialéctica entre el hacer y el escuchar, que va produciendo una cierta identidad, ¿no? Por eso creo que la idea de un timbre es algo que se va manifestando en el transcurso de muchas piezas. No de una, no de dos, sino de una cantidad de piezas que finalmente tienen una cierta característica. Y en ese sentido, mi concepción es totalmente distinta a la idea de la producción en masa. Yo diría que muchas veces, y perdón acá con mi amigo franco-peruano, la cultura francesa produce una cantidad de músicas que, como decíamos a veces con algunos colegas, es como que en tiempos de paz se produce música más o menos con el mismo espíritu que en la guerra los ejércitos se van armando y compran, y entonces los estados poderosos van produciendo músicas que están encargadas por el Estado y de alguna manera, obviamente, ustedes saben la financiación que pueden tener la música finlandesa, la música francesa, la extremadamente alta financiación para que todo eso exista, y por lo cual los latinoamericanos vemos a veces bastante asombrados cómo todo eso no pasa en ninguno de los otros países. Pero creo que puede haber, uno podría pensar desde Latinoamérica que hay muchas músicas pero pocas voces. Es decir, como las llaves que citaba Daniel, muy lindo ejemplo, si a ustedes le ponen 10 obras actuales, pueden reconocer a los compositores que las produjeron. Es decir, que me parece que es una idea interesante no dejarse aplastar por la idea de
esa inmensa profusión de cosas y pensar que básicamente puede, como en todo, como siempre, los mensajes son escasos. Como decía Lévi-Strauss, los mensajes son escasos. Hay muchas obras, pero pocas formas. Quiere decir que se puede producir indefinidamente y a nivel industrial músicas, encargos, etcétera, etcétera, pero la pregunta es por el sentido. Es decir, ¿qué sentido tiene para cada uno de los que nosotros, de los que escuchamos? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Cuál es nuestra posición de escucha en Latinoamérica? Para mí eso está extremadamente ligado a la noción de timbre. Es decir, cuando yo hice Clan Clan pensaba exactamente eso. La idea de un timbre ligado a un grupo, a una comunidad. No el timbre como una cosa, bueno, el timbre, sino con que hay un sentido de comunidad que todavía los latinoamericanos no logramos formar, pero que probablemente en un futuro sea posible. No sé si mañana, a la tarde. Pero quiere decir la idea de pensar en términos de un proyecto, no es muy interesante lo que digo, perdón, de un proyecto más global. Y me parece que justamente lo que aparece como universal es el sonido del otro. Por lo cual, ante eso, nos queda plegarnos, siempre en posición epigonal, es decir, estando de público o de un público que imita más o menos bien las técnicas que existen. Pero eso no quiere decir, porque yo no tengo la respuesta, componer música autóctona, tampoco creo que esa sea la realidad, sino que lo que digo es que justamente no sabemos cómo es, no sabemos cómo es, no sabemos cómo sería, eso es algo que va a ocurrir en algún momento. No creo que tenga que ver con el nacionalismo, ni con la evocación de ciertas mitologías latinoamericanas, o por lo menos no eso solamente, sino tal vez por la combinación de un montón de cuestiones, pero en principio, justamente creo que cuando hablamos de timbre, cuando hablamos de la idea de un sonido que une a la comunidad, que es un poco la historia del shofar, es un sonido que une a la comunidad y hace reflexionar, ese es el rol de la música, del sonido, hace reflexionar sobre hechos de la historia, de la realidad, etcétera, etcétera. Eso requiere una comprensión colectiva. No se puede hacer solo, como en los términos que lo plantean los conservatorios y las estéticas europeas. Es decir, bueno, yo y el otro es más y este es menos. Sino me parece que hay una construcción colectiva, ¿no? Que es el famoso paso del yo al nosotros. Y en ese paso del yo al nosotros aparece la idea del timbre, aparece la idea de que la música no es una expresión individual, sino que es una expresión colectiva que atañe por definición a los otros. No hay manera de hacer una música que sea mía. ¿Y quién la escucharía? Mi familia. Porque es como mía sola, como si tengo este celular o este lápiz, etcétera, ¿no? Por favor, ¿quién iba a decir? Bueno, los dos. No, a ver, sigue. No, sigue. No, es, digamos, lo que ha sido siempre mi interés y el curso, conectar, como te decía, los temas electrónicos, la composición electrónica respecto a la tradición. Por eso que cuando hablábamos de armonía, casi lo comentábamos con unos compañeros, quedamos sencillamente encantados, ¿no? Encantados con ese descubrimiento, que para mí por lo menos es un momento muy importante. Entonces, ¿y por qué? Porque, y eso va ligado a la otra idea de que solamente uno puede hacer música cuando entiende, ¿no?
cuando entiende. Entonces, para mí es muy importante hacer esas conexiones, digamos, respecto a mi contexto, al contexto nacional, cultural, ¿no? Para recién poder sentir que estoy componiendo algo con sentido, con un sentido, con una perspectiva. Porque bueno, yo también como profesor de expresión y apreciación musical en la clase les enseño a los compañeros, a los alumnos, digo que uno puede hacer un análisis del hombre, de la persona, solamente escuchando su música. Entonces tú puedes tener una visión de la, digamos, del tipo de racionalidad, ¿no? De una época, de un momento, solamente entendiendo la música y cuáles son, digamos, la cosmovisión que hay en ella, ¿no? Entonces así se puede pasar del canto gregoriano y toda la música occidental y se hacen los paralelos con los momentos históricos, ¿no? Y de una manera realmente interesante. Entonces, y digamos, y eso es lo que yo siento que le da sentido a la música precisamente. Absolutamente. Entonces, bueno, muchas gracias por lo que decís. sí, tenía que decirlo. Muchas gracias. Volviendo al tema del entorno, hace poco también estuve en una conferencia de paisaje sonoro y lo que quisiera rescatar en esa charla se mencionó, o la gran conclusión fue la función del timbre, la función social del timbre, acorde con lo que más plantea acerca de no solo componer y lo que el timbre está ahí, porque esta persona decía, bueno, sí, yo puedo coger este material, grabo, hago obras, pero se dio cuenta que a través de los paisajes sonoros que él hacía, se da cuenta de un montón de cosas a nivel social, de cómo el hombre está afectando un entorno, cómo la naturaleza está siendo perjudicada por un montón de cosas. Y él decía, gracias al timbre fue que nos dimos cuenta de que en una población selvática la intervención del hombre llegó a unos planos que no deberían trascender y por tal motivo tuvimos que ir a la alcaldía y decir, mire, esto es urgente, hay una bandada de pájaros que están migrando y que no saben para dónde van, los decibeles están altísimos. Era una cosa impresionante todo a través de una grabación, una escucha reducida, pero una escucha reducida con una función social. Entonces, creo que esto también da pie para pensar que la música y la composición no es tan etérea, sino que realmente todo este trabajo electroacústico tiene múltiples aplicaciones en nuestra vida cotidiana. Es interesante lo que dices. Sí. Todo eso lo que vamos a estar discutiendo ahora, en Bolivia es bien característico el timbre social, por ejemplo, y la música en función de la comunidad o la música como acto social. Absolutamente. Y entonces, por ejemplo, digamos, unos ejemplos es que hay comunidades cercanas y cada uno tiene su tipo de instrumento, su afinación, su conductor, su material y melodías características que diferencian pues, un lugar de otro, ¿no? Entonces, utilizan, por ejemplo, hay un concepto en la música nativa del país que es el concepto de tropa, por ejemplo. Entonces, y que se maneja por desdoblamientos de espectro armónico, digamos, ¿no? De instrumento grande que es una fundamental, la quinta y lo que se va, y con eso van tocando melodías en bloques y todo el espectro armónico, ¿no? Entonces, y eso es increíble. Es increíble, bellísimo, es bellísimo. Es sobre lo que basa todo esto de Sergio Fuentes, ¿no? De música nativa que le conté, medidas, por ejemplo, de los instrumentos, constructores, bares, para ver dónde están. Son generalmente instrumentos de viento. Y por ejemplo hay una cosa que es, bueno, que en las clases que era el unísono gordo, por decirlo. Entonces, que es, bueno, digamos, para tratar de entender y de sistematizar la música para analizar. Por ejemplo, una nota fundamental, por ejemplo, ¿no? Entonces, el grupo de las notas fundamentales están en el rango de, por ejemplo, de un do, pero entre un do un poquito más arriba y un do un poco más abajo, y se construye un unísono gordo que gana en serio. Entonces, eso sería fundamental, y ahí se va haciendo los doblamientos. Es muy interesante.
interesante, pero... Es como las violas. Un solo gordo, venga y queda mal. Es una comunidad. Sí, no, pero todo esto sí. Qué interesante. Sí, bueno, me alegro muchísimo. Me encanta lo que estás diciendo. Hay un famoso libro que sacó el IRCAM más o menos en 1986 llamado El timbre, metáfora para la composición. Es un libro que es muy interesante, tiene una cantidad de artículos excelentes de un nivel realmente increíble, pero al terminar de leerlo da la sensación de que todas esas personas no se pusieron nunca de acuerdo sobre de qué estaban hablando. Es muy interesante porque, por ejemplo, Risset habla de la síntesis del timbre por el ordenador. Después hay un teórico llamado Claude Cados que habla sobre el timbre y causa instrumental, un artículo fantástico llamado Timbre y causa instrumental, en donde hace una historia de la palabra timbre, de la noción de timbre, pero súper detallada. Después, de entre los que más sobresalen, hay uno de un compositor llamado Antoine Bonnet, que dice una frase realmente fantástica, que es: el timbre tiene una entidad fantasmática, cuando creemos apresarlo se nos escapa. Cada vez que creemos controlarlo, aparece una nueva dimensión. Y por lo tanto el timbre es esa parte de la música que justamente es continuamente inapresable, digamos, ¿no? Esa idea me parece realmente muy interesante. Después hay otro artículo de Robert Pięcikowski, que es uno de los más importantes analistas de Boulez, y en donde dice algo muy interesante, que es el timbre es consecuencia de la escritura. Quiere decir que en realidad cuando escribimos, lo que estamos haciendo es creando un timbre, ¿no? Por lo cual esa sería buena ponerla, porque es el timbre escrito, quiere decir el timbre que existe porque pusimos tales instrumentos en tales intensidades durante tanto tiempo, este ataca, este sale, este crece, etc. Y eso es el timbre instrumental que de alguna manera uno podría decir que crea estas fuentes virtuales. Porque, bueno, es el sonido de qué cosa. Bueno, quiere decir, David Wessel con el tema de las islas de timbre, lo que contamos la otra vez, los puntos en el continuo, o sea, el timbre instrumental son puntos en un continuo, que sería como un océano puntuado por islas. Esa es la idea, que de alguna manera se asemeja a la lingüística. O sea, cuando los lingüistas estudian el sonido dicen, bueno, acá hay un continuo de frecuencias y resulta que el español recoge estas y estas y estas para estructurar los fonemas, y todas estas combinatorias las excluye. O cuando en el continuo de frecuencias decimos vamos a hacer una escala dodecafónica o una escala cromática o una escala de cuarto de tonos, estamos excluyendo todo lo otro. Entonces, quiere decir, estas serían islas, y entonces de alguna manera las computadoras nos podrían dar el continuo y los instrumentos de la orquesta nos dan las islas, ¿no? Y entonces podríamos hacer un montón de timbres que están, como decíamos la otra vez, entre dos islas, o que se acercan a esta o que se acercan. Bueno, muy bien.
no es tan grave de que nadie coincida con el otro, simplemente estamos planteando que justamente ese estado de emergencia de un montón de ideas desde los 80 para adelante, y que justamente me parece que es en ese clima intelectual en donde vivimos ahora todavía, digamos, no es que volvió a cambiar todo de vuelta de una manera, digamos, no hubo un cambio de paradigma nuevo, digamos, creo que seguimos habitando ese universo, ¿no? Bueno, muy bien, entonces, finalmente, sí, Cristian. Todo esto puede llegar a tener una relación un poco con lo que hablaba Gion de la imposibilidad de cosificar el sonido. Ajá. ¿No? Que da como varias, no sé, creo que son como 11 postulaciones, ¿no? Que él da, por la cual no se puede cosificar, no se puede considerar el sonido como una cosa. Me hizo acordar de eso más que nada cuando hablaste de apresar el timbre. Claro. Él resalta esa eso, idea, ¿no? De no poder retener el sonido. no poder retener y... Da el ejemplo de sí. eso. No lo puedo tener como un pájaro en una jaula y observarlo. Claro, pues siempre está inscripto en el tiempo, ¿no? Exactamente. Claro, bueno, mira, a mí me parece que hay una cosa, o sea, a mí me abrió muchísimo panorama Gion, pero la verdad que en este momento tengo una dificultad muy grande con Gion, y es que produce tantas confusiones en los estudiantes de cine, de artes, digamos, audiovisuales, etcétera. ¿Por qué? Por una sola razón, que es que él no hace ninguna diferenciación jerárquica. Es decir, tanto Jaffer como Gion, yo lo dije al principio, tienen este problema muy singular, que es si todo es sonido, todo es cosas que nos rodean, etcétera, etcétera, estamos como perdiéndonos una parte muy importante de la música, que es la que ocurre en el nivel de los valores, quiere decir las identidades culturales, las tradiciones, la historia, la significación social, las cosas que se estipulan para bien o para mal, etc. Es decir, es un panorama totalmente no jerárquico, la escucha, que escucha todo por igual. Pero ¿cuál es el tema? Ante una sonata de Beethoven estamos ante muchos problemas, que uno es el sonido, y otro, todo el sistema de referencias implícito en la música, de la cual el sonido es una parte. O sea, si reducimos la música al sonido, por eso hablo de timbre, porque justamente, mismo si es inapreciable, mismo si no se puede cosificar ni codificar, etcétera, 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 la realidad es que si no atendemos a esas partes, es decir, a todo el universo intencional, es decir, queremos hacer algo con esto, yo tengo una marca, una huella, dejo algo que es específico sobre esto que toco, sobre esto que hago, y eso tiene una significación, es la voz de Jorge, es la voz de Michael o lo que sea. Si no atendemos a que el timbre produce, o sea, justamente relieves, diferencias, nos estamos perdiendo una parte. Hay un montón de cosas de la música que pasan en el nivel de lo sobreentendido, las fundamentales virtuales, ritmos, que son como, creo, totalmente en la teoría de Stockhausen, que son notas largas, ritmos, frases, formas grandes, secuencias de formas grandes como en una sinfonía. Todo eso no es sonido, es ritmo o es forma. Entonces me parece que poner tanto el énfasis en el sonido sí tiene bastantes posibilidades por el lado del cine, porque los cineastas necesitarían sacarse un poco los tapones de la oreja
y darse cuenta que están produciendo obras audiovisuales. Y entonces, que bueno, que hay un montón de cosas que se pueden narrar con el sonido. Fuera del medio audiovisual, yo creo que he vuelto a, o sea, primero, he vuelto a escribir música. Yo hice en los 90 casi todo oral, todo electroacústico, y ahora volví a escribir música desde hace varios años que escribo y que sé. Y a mí me parece que, bueno, me gusta haber pasado por todo eso y tal vez vuelva a hacer improvisación, no sé, en el futuro. Pero lo que quiero decir es que a mí me parece que en ese universo uno es muy feliz porque justamente le cierra la puerta a la historia y es buenísimo. ¿Quién más quiere estar fuera del tiempo? Y estar todo el tiempo pensando que el sonido es solo eso. Está bárbaro, es divertido. Es muy divertido, pero me parece que en un momento, si uno tiene una voluntad de componer, no digo de trascender, o sea, simplemente de componer, se da cuenta que eso no es suficiente y que hay un montón de cuestiones que necesitan de la escritura, necesitan de la intención, necesitan de que esté claro en nuestra mente qué es lo que hacemos. No es solamente lo que hacemos, sino pensar lo que hacemos. Y entonces, ahí es el problema, digamos, en todo lo abstracto, en todo lo mental que tiene el sonido. Si todo fuera el placer del sonido, obviamente estaría bárbaro, seríamos como seres primitivos, súper felices, y yo creo que de alguna manera todo el recorrido de estos dos discos tiene que ver con esa utopía. Pero a mí también me parece que esa utopía es absolutamente imposible porque somos seres recortados, sujetos y de alguna manera divididos, no completos, y que es necesario justamente entender que tenemos un lenguaje verbal, es decir, que no somos seres etéreos, tenemos unos límites muy concretos y que todo eso sería súper deseable, pero vivimos en un mundo que es mucho más complejo que eso. Quiere decir, un mundo en donde hay unos valores que nos preceden. Y eso es lo que no tiene en cuenta Michel Chinon. Es decir, Nattier tiene una frase fantástica, y con esto termino, que es: Pierre Schaeffer, a quien le hubiera gustado que la música empiece junto con su vida, como bueno, Harry Potter, invento todo esto de la nada. Y aparece la música, pero no hay Haydn, no hay Palestrina, no hay Perrotin, etc. Y bueno, el problema es que hay todo eso. Y no es solo el problema, es también lo bueno, está todo eso. ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo ignoramos todo el tiempo? ¿Negamos su existencia? ¿O interactuamos con eso? Ese es un problema, es un nudo. Es un nudo. ¿Qué hacer con eso? Diálogo con la tradición. La interacción, es decir, no solo somos estructuras y percepción fenomenológica, sino también somos seres que empezamos y terminamos y estamos en un punto en la historia, y entonces... Es como una toma de decisiones. Si la materia prima de la música es el sonido, el sonido en sí solo no es música. Exactamente. Exactamente. Por favor. Claro, porque era el universo jerárquico no jerárquico de los 60, y que, digamos, Meyer dice la hippie drug generation, que de alguna manera, sin compartir consumos de sustancias, yo pertenezco a eso, es eso. Y esa era la idea. Miremos el mundo como bebés, pero no somos bebés. Miremos ingenuamente, pero no somos ingenuos. Por favor. Yo iba hay que saber la tradición y un poquito volver a lo que usted dijo, ¿no? De qué es realmente nuevo, qué es lo que se puede inventar o qué es lo que se puede hacer. Como casi todo ya está, y lo que no está, tampoco sabemos, tal vez nosotros no, sino estudiar todo lo que hay atrás
y saber qué procesos vamos a hacer iguales y qué procesos vamos a romper. Entonces, creo que por ahí va la cosa, ¿no? Tener conciencia del material, primero que es el sonido, tener conciencia de la estructura, tener conciencia del tipo de música y escoger ya una estética, una ética entre todo eso. Absolutamente, absolutamente. Y eso es lo que nos constituye como compositores, más que nada. Decir, Cristian. Puede ser, yo creo, ¿no?, que Schoenberg